¿Creemos de verdad en la Biblia o solo cuando nos conviene? Muchos de nosotros, los cristianos, decimos con toda seguridad, en la Biblia es la palabra de Dios. Pero si alguien mirara nuestra vida diaria, nuestras decisiones, nuestras reacciones, ¿llegaría a la misma conclusión? ¿O vería que no la creemos del todo, que no la obedecemos siempre? Hoy vamos a hablar de algo incómodo, pero muy necesario. Esa fe selectiva que a veces tenemos, sus consecuencias, y lo más importante, cómo podemos volver a un camino de fe auténtica. Vamos a empezar con un texto que va directo al grano. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjate bien, Santiago no le está hablando a gente que no cree, le está hablando a creyentes, a personas como tú y como yo que escuchamos predicaciones, que leemos la Escritura, pero que a veces nos quedamos solo en oír. Y dice algo muy fuerte: cuando solo escuchamos, pero no obedecemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. No dice que Dios te engaña, ni que el diablo te engaña. Dice que tú te engañas a ti mismo. En teoría, la mayoría de las iglesias afirman con orgullo que la Biblia es su máxima autoridad. Pero, en la práctica, muchas veces la tratamos como un menú a la carta. Tomamos las promesas que nos animan, los versículos de bendición, de prosperidad, de consuelo, y eso está bien, pero con la misma facilidad evitamos los textos que nos confrontan, los que nos retan a cambiar nuestra manera de vivir, de gastar el dinero, de perdonar o de tratar a los demás. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos desde 6. Y17, Pablo escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Anota algo clave. Aquí Pablo no dais algunas partes de la Escritura. Dice, toda la Escritura. Y nos dice que la palabra sirve para enseñar, sí, pero también para redarguir, que es señalar un error, para corregir, que es enderezar el camino, y para instruir en justicia. Si solo usamos la Biblia para sentirnos bien, pero nunca dejamos que nos corrija, no la estamos recibiendo como Dios la diseñó, sino como a nosotros nos conviene. Te lo pongo así ante. Si la Biblia nunca te incomoda, es muy probable que no la estés escuchando completa. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué decimos creer en toda la Biblia, pero la vivimos de forma tan selectiva? Te doy 3 posibles razones. Primero, la cultura choca de frente con el Evangelio. Vivimos en un mundo que nos grita, en tú eres lo primero, si te hace daño, déjalo. Tu valor está en lo que tienes y en lo que logras. Pero Jesús dice cosas radicalmente opuestas como en sí: alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Eso es un choque frontal. Y muchas veces, sin siquiera darnos cuenta, elegimos el camino de la cultura, y solo usamos versículos bíblicos para decorar decisiones que ya hemos tomado. Segundo, un desconocimiento real de la Biblia. Muchos cristianos conocen historias sueltas, versículos que ven en redes sociales, o textos muy famosos, pero no han leído la Biblia de forma integral, de principio a fin. Cuando solo conoces pedacitos, es fácil pensar que la fe cristiana se reduce a Dios me cuida, Dios me bendice y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y claro, que esas son verdades, pero olvidamos otros textos que también son inspirados por Dios, y que son mucho más incómodos y exigentes. Tercero, nuestros miedos y heridas personales. Hay textos que nos tocan justo donde más nos duele. Perdonar a esa persona que nos hizo un daño profundo. Soltar un pecado que nos da un placer momentáneo, pero que nos destruye por dentro. Cambiar la manera injusta en que tratamos a otros. Dejar una práctica económica que sabemos que no es honesta. Si no enfrentamos nuestros miedos y no sanamos nuestras heridas con la ayuda de Dios, nuestra reacción natural será defendernos del texto bíblico, aunque de labios para afuera digamos que lo creemos. ¿Y cuáles son las consecuencias de que la iglesia crea en la Biblia solo cuando le conviene? Pasan al menos 4 cosas muy serias. La primera es que perdemos credibilidad. Jesús dijo en Juan 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En cuando hablamos mucho de amor, pero vivimos igual de egoístas, igual de peleoneros, igual de chismosos que cualquiera. El mundo no ve a Cristo, ve hipocresía. Y no solo el mundo, los jóvenes dentro de nuestras propias iglesias lo notan y, decepcionados, se van. La segunda consecuencia es que nos autoengañamos. Volvemos a lo que decía Santiago en sed hacedores, engañándoos a vosotros mismos. Creer en la Biblia solo cuando me conviene
Es una forma sutil de ponerme a mí mismo como el juez final de lo que Dios dice. Ya no es la palabra transformándome a mí. Soy yo moldeando la palabra a mi medida, a mi conveniencia. Tercero, creamos comunidades superficiales. Cuando la Biblia se usa solo para emocionar, para motivar, para confirmar lo que ya pensamos, pero nunca para corregirnos y formarnos, terminamos con iglesias que son muy activas, pero poco profundas, muy ruidosas, pero poco transformadas, y se vuelven muy vulnerables a las modas espirituales y a los falsos maestros. Y cuarto, nuestra fe se vuelve frágil. Si mi fe solo se sostiene mientras la Biblia dice lo que yo quiero oír, ¿qué va a pasar cuando llegue el sufrimiento, la persecución o la necesidad de un sacrificio real? Esa fe se va a romper. Porque no era fe en Dios, era fe en que Dios hiciera lo que yo quería. Pero no podemos quedarnos solo en la crítica. La pregunta importante es, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos volver a caminar en una fe verdadera? Una fe en la Biblia completa y no solo en los pedazos que nos gustan. Te propongo 4 pasos prácticos. Paso número 1, honestidad delante de Dios. El Salmo 139, en los versículos 23, y 24, es una oración increíble. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. El primer paso no es esforzarte más, es ser brutalmente honesto con Dios. Es decirle, Señor, esta área de mi vida no quiero rendírtela. Este texto no me gusta. Esta parte de tu palabra me cuesta muchísimo. Dios prefiere trabajar con gente honesta que con gente que finge una obediencia perfecta que no tiene. Paso número 2. Dejar que la Biblia me contradiga. Hebreos 4, versículo 2 y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Si la Biblia nunca te incomoda, si nunca te hace sentir un poco mal, es probable que solo estés leyendo lo que te gusta. Caminar en fe implica aceptar que Dios, a veces, piensa muy distinto a mí y significa dejar que su palabra me diga, oye, en esto no estás bien, necesitas cambiar. Paso número 3. Caminar en comunidad. Hebreos 10, versículos 24 y 25 nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No fuimos llamados a esta lucha en solitario. Necesitamos hermanos que nos animen, pero también hermanos que nos confronten con amor. Necesitamos espacios seguros donde podamos decir, oigan, esta parte de la Biblia me está costando mucho obedecer. Una comunidad sana no solo te abraza cuando caes, a veces también te dice con amor hermano, ¿eso que estás haciendo no concuerda con lo que dices creer? Y paso número 4. Pequeñas obediencias concretas. Caminar en fe no significa volverse perfecto de la noche a la mañana. Significa empezar por algo real, tangible. Quizás es perdonar a esa persona que llevas años evitando. Quizás es dejar una práctica que sabes que es deshonesta. O tratar con justicia a la persona que trabaja contigo. Tal vez es dejar de usar tu boca para criticar y destruir a otros. O ser generoso, aunque te dé miedo no tener suficiente. No se trata de grandes discursos, sino de pequeños pasos reales, donde le dices a Dios con tus hechos, confío más en lo que tú dices que en lo que yo siento. Y quiero aclarar algo fundamental. La base de todo esto es la gracia, no el perfeccionismo. Romanos 8:1 nos da esta seguridad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Filipenses 1:6 nos promete, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No obedecemos para que Dios nos ame. Obedecemos porque ya nos amó primero en Cristo. No leemos la Biblia para ganar puntos con Dios, la leemos para conocer más a aquel que nos salvó. Y sí, vamos a fallar, vamos a tropezar. Habrá días en que volvamos a ser solo oidores y no hacedores. Pero la buena noticia es que el mismo Dios que nos llama a vivir su palabra, es el Dios que nos sostiene, nos perdona y sigue trabajando pacientemente en nosotros. Así que te dejo con una pregunta para cerrar este video. ¿En qué área de tu vida estás usando la Biblia a la carta? Y también te dejo una invitación. Esta semana, pídele al Señor que te muestre un solo paso de obediencia concreta que puedas dar. Solo uno y hazlo, aunque te cueste, confiando en que su palabra es vida y es verdad. Si este mensaje te ha hablado, no lo dejes solo en la pantalla. Llévalo a tu vida, a tu familia, a tu iglesia. Y recuerda siempre, la Biblia no fue dada solo para ser creída, sino para ser vivida. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Gracias por acompañarme. Si te gustó, dale like al video y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos pronto.